tierra mía y también, madre mía, hoy yo me ofrezco enteramente todo a ti y en prueba de mi filial afecto quiero ofrecerte mi corazón. Consagro a ti mis ojos, mis oídos y mi lengua, todo lo que soy te pertenece a ti, incomparable madre. Guárdame, defiéndeme como cosa y propiedad tuya mía. Como cosa y propiedad tuya mía. Bueno, padre, un gusto hacer la entrevista, así que bueno, queríamos empezar con este encuentro, bueno, siempre agradeciéndole la participación, y bueno, hablar un poquito de lo que es este 31 de mayo, ¿no? Que lo llaman un hito de Schoenstatt, saber un poquito qué significa en primera instancia un hito. Un hito en la historia del movimiento nuestro, el movimiento de Schoenstatt, siempre significó, en primer lugar, una situación de crisis. Una situación de crisis y al mismo tiempo una expresión de parte del padre Kentenich y de la familia de mucha confianza en esa situación de crisis. Hubo una acción muy especial de la gracia, que nosotros lo percibimos así, y una resultante creadora muy valiosa, que significó un cambio bastante grande en el proceso de crecimiento de Schoenstatt. Y en todos estos elementos estuvo muy involucrado el padre Kentenich y también toda la familia de Schoenstatt, por lo menos en sus dirigentes.
Por eso un hito es un momento muy particular, un momento muy especial en la historia de la familia de Schoenstatt. Nosotros en realidad conocemos de parte del movimiento 4 hitos importantes. A ver, hito significa, en primer lugar, un momento de mucho riesgo. Por eso también es un peligro grande en toda la familia de Schoenstatt. Ha sido una expresión de enorme confianza cuando la familia experimentó este riesgo, experimentó también la posibilidad de una gran confianza y sintió que hubo una irrupción, es la palabra que utiliza el padre Kentenich, una irrupción especial de gracia de parte de Dios. Y esto trajo un resultante, trajo una consecuencia, una resultante creadora muy importante para toda la familia. Y en todos estos hitos estuvo presente especialmente el padre Kentenich, pero no solo el padre, sino también junto con él la familia de Schoenstatt. Entonces con esto describimos más o menos lo que es un hito. Ahora bien, la historia conoce fundamentalmente 4 hitos en la historia de Schoenstatt. Hay una fecha, hay un hecho, hay una resultante y hay también una gracia especial, o mejor, una actitud que surge de ese hito. El primer hito de la historia se dio en la fecha de 1914. Y el hecho fue la Primera Guerra Mundial. La resultante de eso fue la alianza de amor con la Mater en el santuario original que nosotros conocemos. Y el padre Kentenich, cuando piensa en este hecho, dice que ahí estuvo muy presente la virtud, la actitud de una honda fe, de una verdadera fe. El segundo hito es el 1942. Y aquí sucede todo el tiempo de la Segunda Guerra, donde el padre Kentenich estuvo encerrado en el campo de concentración en Dachau. La resultante de esto ha sido la conformación de toda la familia propiamente dicha. Y lo que aquí resultó fue una enorme confianza que le regaló a Schoenstatt una enorme seguridad. Y la actitud, dice el padre Kentenich, aquí fue la esperanza. Sería muy largo describir por qué el padre Kentenich habla de la fe y en el 42 habla de la esperanza. El tercer hito, que es lo que estamos refiriéndonos ahora, es el 1949. Y lo que sucede aquí es una, no guerra, pero sí una confrontación con la Iglesia. Eso vamos a vivirlo dentro de un instante. Y lo que emerge, lo que surge de esto, es la gran conciencia de misión. Por eso nosotros hablamos del que, ya vamos a hablar, de que el 31 de mayo es el día de la misión de Schoenstatt. Sí. Y aquí dice el padre Kentenich que especialmente se manifestó el amor, porque el amor es donarse, regalarse a los demás y regalar a los otros lo que uno lleva en su corazón. Y hay un cuarto hito, que es el hito de 1965, que es el retorno del Padre, es la vuelta del Padre. Ahí después de 14 años el Padre viene y la resultante creadora
es una profunda experiencia de la misericordia, esa es la palabra que Kentenich usa, de la misericordia de Dios en nuestra historia y en esos 14 años de vida ahí en Milwaukee. Y aquí dice él que la actitud, la virtud que está, es la actitud de la victoriosidad, de la victoria de Dios y de la victoria de la Mater en la historia. Por eso, siempre cuando hablamos del hito, estamos hablando de una fecha, de un hecho, de una resultante, de una actitud. Ahora, si nosotros queremos quedarnos más especialmente en lo que es el tercer hito, vamos a detenernos en esto. Hasta ahí estamos viendo lo que es un hito. Clarísimo y hermoso como lo explicó Padre, porque yo en tanto lo escuchaba, venía pensando que a través de todos los encuentros que estuvimos haciendo este mes, hablamos mucho de lo que son las huellas, ¿no? Focalizadas desde diferentes puntos de vista y me resultó muy gráfico, sobre todo en las últimas 2 columnas, las palabritas que usted simplifica como huellas, me parecen profundísimas del Padre, ¿no es cierto? Y otra consulta que me surge también es, ¿por qué el 31 de mayo no resultó por ahí tan conocido como fue aquel enero de 1942, por ejemplo? Bien. Es muy interesante porque el padre Kentenich lo llama al 31 de mayo del 49, lo llama simplemente dicho un gigante desconocido. Y la razón por la cual no se pudo conocer más durante mucho tiempo es que este tercer hito le significó al padre Kentenich un tiempo del exilio, y ese tiempo del exilio significó de mucho silencio, de mucho silencio propiamente dicho, ¿no? De parte de la familia, porque su fundador estaba propiamente encerrado, estaba en un campo no de concentración, pero sí desterrado por la muerte. Y esto lo llevó al padre y a toda la familia como a callarse, a mantener esto más en silencio, y recién a la vuelta del padre, en el retorno del padre, ahí se empezó a hablar más de todo esto, ¿no? ¿Cómo fue que se llegó a ese 31 de mayo? ¿Hubo precedentes que lo fueron detonando, digamos? Bien, creo que es una pregunta importante para entender por qué se dio el 31 de mayo, ¿no? Quizá algunos antecedentes de ese hecho. Algunos antecedentes del 31 de mayo. Y creo que es importante, aunque más no sea en forma rápida, tratar de describirlo, ¿no? El 31 de mayo estuvo precedido por una visitación. La visitación es una especie de intervención, para explicarlo con categorías quizás políticas, una intervención del gobierno hacia una provincia, en este caso de la Iglesia hacia el movimiento de Schoenstatt. Y esta intervención, que se llama, el término técnico es visitación, porque no es intervención, sino que visita la Iglesia, no a un gobierno en este caso, sino al movimiento de Schoenstatt, se desarrolla en febrero, no importa los días, del 19 al 28 de febrero de 1949. Y el obispo auxiliar de la diócesis donde Schoenstatt está, que se llama Treveris, hace esta visitación. Cuando termina una visitación, normalmente se hace siempre un informe, de tal manera que el informe es el resultado de esta visitación. Y el obispo hace algunas críticas en el informe que él realiza. Y fundamentalmente critica 4 cosas. La primera es que la persona del padre Kentenich
estaba demasiado como resaltada su paternidad, su rol de padre. Segundo, que había como una sobreacentuación de carácter mariano, o sea, de que Schoenstatt visualizaba demasiado la persona de la Virgen, que no había nada herético, pero como que había una acentuación y una sobreacentuación en los cantos, en las oraciones. Lo tercero que critica es que había vínculos muy estrechos, de tal manera que los vínculos que se generaban en esa comunidad eran muy fuertes y le parecía que el hecho de que hubiese tantos vínculos podía ser negativo para el desarrollo, sobre todo, de comunidades que vivían más celibatariamente, antiguamente se llamaba más virginalmente, o sea, no estaban casados. Demasiados vínculos, ¿no? Demasiada amistad, llamémoslo así. Y lo cuarto, criticaba el hecho de que estaba todo muy centrado en un lugar determinado que, lógicamente, nosotros llamamos santuario. Entonces, esto es imagínense que el padre está en Latinoamérica, está en realidad en Argentina y en Chile, cuando le llega el informe, él sabía de que iba a haber esta visitación, le llega este informe y en el informe vienen estas críticas. Esto detonó en el padre una respuesta. Y esta respuesta fue una carta que él comenzó a escribir y terminó empezó a escribir, en realidad le empezó a escribir en Villa Ballester y la terminó en Bella Vista. Y esa carta tiene 770 páginas, o sea que era una cartita, digamos. Y eso la llamamos nosotros, la carta del 31 de mayo, o tiene un término técnico en latín, epístola per longa, una carta larga. Epístola per longa significa una carta larga. Y que tiene 700 páginas. Esta carta, el padre la fue escribiendo en 5 lugares, entre paréntesis, en 5 lugares. Comenzó en Bella Vista, que es donde la manda, desde Bella Vista. Luego sigue escribiendo una segunda parte en Villa Ballester, una tercera parte en Londrina, una cuarta parte en una ciudad brasileña que se llama Jacarezinho, y la quinta de vuelta en Londrina. Y termina la última parte el 31 de junio, o julio, no me acuerdo si junio o julio, del año 49, siempre del mismo año. Creo que era junio. Bien. Entonces, esta respuesta que le manda al obispo de Tréveris no cayó bien. No cayó bien de parte de los obispos, del obispo de Tréveris, del obispo titular y auxiliar, y él también, este obispo la pasó a otros obispos de Alemania, con lo cual entonces la Iglesia determina una segunda visitación. Y en esa segunda visitación le piden al padre Kentrich, vamos a ponerlo a esto, las consecuencias de esa carta es el hecho de que el padre entonces es desterrado a Milwaukee. Es desterrado a Milwaukee. Y es la consecuencia de esa carta. El padre Kentrich interpretó que este destierro de él a Milwaukee era una forma de acrisolar el mensaje, de probar el carisma, de confirmar de alguna manera lo que Schoenstatt quería hacer, y en última instancia era una forma también de ver de su obediencia. 14 años le costó al padre
esa carta del 31 de mayo. ¿Y por qué se llama el 31 de mayo? Porque la primera parte de estas 5 partes, la primera parte la termina él justo la noche del 30 al 31 de mayo, y el 31 de mayo la deja a la carta en el santuario que había sido bendecido 11 días antes, de allí de Bella Vista. Da una plática muy importante que nosotros conocemos como la plática del 31 de mayo, en donde dice: esta carta va a traer problemas. Y no sería nada raro que mucha gente de la familia se enoje de cumplirla, aun cuando un salto mortal le siga a otro salto mortal. O sea, él era consciente de que esa carta no era Coca-Cola, cosa muy, muy fuerte, y la consecuencia iba a ser claramente de que muy probablemente se levantaran, como él mismo dice en esa prédica, muchas voces en contra de la patria, es decir, de Alemania, y que podría traer consecuencias. Y ahora sí, la invita a la familia de Schoenstatt, de esa prédica del 31 de mayo, le invita a la familia de Schoenstatt a asumir la misión propiamente dicha, a asumir la misión que Schoenstatt tiene, y que Schoenstatt tiene especialmente para la iglesia. Entonces, no solo la consecuencia es Milwaukee, sino que la otra consecuencia es que la familia de Schoenstatt se suma, en virtud de ese acto del padre, de ese cuarto hito de la historia, se suma a qué? A dar ese testimonio, a dar esa misión propiamente dicha para toda la iglesia. Entonces, esto yo diría que es cómo se fue preparando, y la consecuencia que surgió, digamos así, de esta carta que él coloca en el santuario de Bella Vista, en Chile, el 31 de mayo del año 49. Es precioso escuchar una de las tantas cosas, ¿no?, que habla tanto del padre, de esa visión profética que tenía, y no obstante, sabiendo las consecuencias y el trabajo que se iba a llegar, era cierto la fecundidad de lo que hacía, no tirarse nunca para atrás. Si no recuerdo mal, padre, también esa carta está expuesta en el Santuario Nacional de Florencio Varela, ¿no? Está solamente en la primera página. Las originales las enviaron a la hermana Úrsula, fue quien el padre dictaba y la hermana Úrsula escribía, y la primera de estas páginas está expuesta ahí en el santuario de Nueva Schoenstatt, sí. Y bueno, y para quien no conoce tanto Schoenstatt, padre, y escucha por primera vez que este 31 de mayo fue tan importante, ¿no?, en el movimiento, ¿usted cómo se lo podría explicar sintéticamente, así en pocas palabritas? Le explicaría a esa persona, sí, es el día en que nosotros asumimos como movimiento de Schoenstatt nuestra propia misión. Uno muchas veces identifica, o mejor dicho, diferencia lo que es la identidad de una persona y la misión de una persona. La identidad es el nombre, el ideal personal de uno, la identidad es quién soy yo, y la misión es aquello para lo cual yo estoy. La misión es aquello que está orientado más hacia los otros, hacia los demás. La identidad mira hacia adentro, hacia uno mismo, la misión mira más hacia afuera. Podríamos decir que los dos primeros hitos fueron hitos que tuvieron que ver más con la identidad de Schoenstatt, la alianza de amor, el santuario, la persona del padre Kentenich. Pero el tercer hito, el 31 de mayo, fue el día en que Schoenstatt asume una gran misión, su misión, mejor dicho, asume su misión, no su identidad, su misión para la iglesia y para el mundo. Por eso yo le diría a una persona que me pregunta, a ver, padre Guillermo, ¿qué es el 31 de mayo? Yo le diría, es el día en que el movimiento de Schoenstatt asumió a través del padre José Kentenich la misión para la iglesia y para el mundo.
Lógicamente que esa persona, que suponemos que es más o menos curiosa, va a hacer la pregunta, bueno, ¿y en qué consiste esa misión? ¿Eh? Porque claro, si no tiene demasiada idea, y tú Exacto. le dices, bueno, es el día en que Schoenstatt asume la misión, queda pagando, diciendo, bueno, ¿cómo se come esto, verdad? Claro. Y aquí entonces tenemos nosotros, cuando queremos quedarnos, o si nos queremos quedar en esta palabra misión, que es realmente lo más importante, porque la historia sirve en función de esto, ¿no? De la misión propiamente dicha de Schoenstatt. Tendríamos que decirle a esa persona que la misión de Schoenstatt es propiamente el carisma que Schoenstatt tiene. Con eso no estoy diciendo mucho, pero estoy diciendo, digamos, que la palabra carisma es una palabra griega que significa don. El carisma es un don, es aquello para... Charis en griego significa dones, ¿no? Es aquello. ¿Y en qué consiste eso? Bueno, fundamentalmente, y ahí viene la misión que especialmente el 31 de mayo el padre Kentenich regaló propiamente a la iglesia. Y lo primero de ellos es, la primera misión es descubrir que las personas, cada uno de nosotros, son un camino para el encuentro con Dios. Y fundamentalmente, el padre y la madre, la paternidad y la maternidad, es un camino para el encuentro con Dios. Fíjense, y ahora sí me sirve esto. La primera crítica que el obispo hace es por qué la gente se vincula tanto al padre Kentenich. Y el padre Kentenich dice que justamente eso pertenece a una de nuestras tareas, de nuestros carismas, de nuestras misiones, que a través de la paternidad y a través de la maternidad la persona se encuentra más fácilmente con el mundo religioso. Y esto tiene que ver con el hecho de que toda persona, no solo el padre y la madre, sino toda persona, es un camino para poder llegar al mundo sobrenatural, para poder llegar a Dios. Es decir, las personas son peldaños, son escaleras, son evocaciones y al mismo tiempo son invitaciones a poder descubrir lo que está atrás de cada persona, que en última instancia es la persona de Dios Trino. Por eso, esto para nosotros es muy, muy importante y sobre todo el rol del padre y de la madre como un transparente de la paternidad y la maternidad divina, de la paternidad y la maternidad de Jesús y de la Virgen, de modo tal que una persona que tiene un acceso bueno, un contacto bueno con su padre y con su madre, tiene probablemente un acceso más fácil y bueno al mundo sobrenatural. Entonces, la primer carisma es decirle a la gente que en realidad las personas son un camino maravilloso para Dios. Un segundo elemento, digámoslo así, que tiene que ver con este carisma y con esta misión del 31 de mayo, es el valor realmente de los vínculos. Nuevamente, aquello que de alguna manera el visitador criticó, los vínculos, una crítica que él hace, es parte de nuestro carisma. Y es entender que los vínculos son factores sanadores del individuo. Que una persona se cura y se sana en la medida en que tiene buenos vínculos y muchos vínculos. Y al mismo tiempo se puede enfermar y puede de alguna manera somatizar su soledad, etcétera, si no tiene buenos vínculos. Entonces el valor terapéutico religioso del vínculo es parte central del mensaje schoenstattiano. Y nosotros creemos que los vínculos son no solo algo pedagógico, sino también ascético y religioso. Podemos entrar más en detalle después si usted quiere, pero ese punto es fundamental del 31 de mayo, el valor de los vínculos. El padre Kentenich lo expresaba con una palabra más metafísica y decía, es el organismo de vinculaciones naturales y sobrenaturales. Una frase que precisa mucha explicación, pero ¿qué significa eso? El organismo, es decir,
de vinculación. El organismo de vínculo, el ser humano puede crecer bien y sanamente en la medida en que tiene muchos y buenos vínculos. Y si no tiene buenos vínculos y muchos vínculos, probablemente la persona por un lado se enferme y por otro lado termina en una negatividad de su propia identidad. Creo que hay un tercer elemento importante, y es el hecho de descubrir en la misión de Schoenstatt está la persona de María. Fíjense lo que también el obispo criticó, para el padre Kentenich no era un punto secundario, sino central, porque pertenece a nuestra misión el mostrar que la persona de la Virgen es la que nos conduce a la persona de Jesús y la que nos conduce al mundo trinitario. La Mater no es un elemento decorativo en la estructura religiosa, no es un elemento suntuario que podría estar o no estar, no es una decoración de un cuadro existencial religioso, sino que es parte central y esencial para el encuentro con el mundo trinitario. Hay la frase conocida, ¿verdad?, que el padre también la menciona en la carta del 31 de mayo, dice: el camino que Dios utilizó para llegar al hombre es el camino que el hombre tiene que utilizar para llegar a Dios. Y si Dios en su infinita misericordia, en su bondad y sabiduría, utilizó el camino que es María para poder llegar a nosotros, nosotros debemos utilizar ese mismo camino para poder llegar a Dios. Entonces la Virgen aparece como un elemento central en la misión de Schoenstatt. No solo las causas segundas de las personas, no solo la importancia del organismo, de los vínculos, sino también la persona de María. María no es un obstáculo, no es una especie de pared, sino que es un reflejo y un espejo que nos conduce al corazón del Padre. Bueno, eso es lo tercero. Y hay un cuarto elemento que tiene mucho que ver con esto, y es que nosotros precisamos, pertenece esencialmente a la misión del 31 de mayo, precisamos también de un lugar de gracia. De tal manera que el ser humano, así como precisa un lugar físico para existir, es muy difícil vivir toda la vida bajo el puente, es imposible vivir toda la vida en la intemperie, así también precisamos de un lugar espiritual, un lugar de gracias, en donde la persona puede sellar su alianza con la Virgen, hallar una familia y sentirse realmente en familia. Fíjense, el cuarto elemento que fue criticado por el obispo es en realidad una parte central del mensaje del 31 de mayo y del mensaje de Schoenstatt. De allí entonces que hablar del 31 de mayo es hablar propiamente dicho de el carisma, el mensaje más central que el Schoenstatt realmente tiene. Y todo eso se jugó en lo que el visitador descubrió, criticó y el padre Kentenich respondió. Por lo menos en teoría, y ahora depende de nosotros el que lo podamos vivir. Exacto. Clarísimo, padre, clarísimo. Yo le iba a preguntar justamente, la próxima preguntita que había pensado era, ¿qué vigencia tiene hoy para Schoenstatt? Creo que lo acaba de explicar ampliamente. Este mensaje del 31 de mayo tiene una actualidad muy, muy grande. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos el mundo de la fe y el mundo del hombre como tal en el tiempo en que vivimos, quizá vamos a descubrir que hoy en día experimentamos un eclipse religioso muy fuerte. De modo tal que la experiencia de Dios y la experiencia de un Dios que está en medio nuestro está siendo cada vez más lejana. Pareciera ser que Dios es simplemente una realidad del diccionario, pero no es una realidad actual. Y si uno empieza como a analizar por qué esto se da, va a descubrir muchas causas, pero si empieza sobre todo a buscar caminos para que esto se revierte, es decir, para que el hombre pueda tener un acceso y empezar a descubrir después de este oscurecimiento religioso
más la luz que es Dios, el camino fundamental son las personas. Y allí entra por eso el primer elemento del carisma, las personas. Es decir, hoy en día la gente ya no se entusiasma por el mundo religioso a través de grandes discursos, encíclicas o exhortaciones papales, por buenas que sean, sino que el hombre de hoy se entusiasma por el mundo religioso si descubre causas segundas, personas que le acceden ese mundo religioso. Por eso el mensaje del 21 de mayo, en el sentido de las personas son un camino para el encuentro con Dios, tiene una actualidad enorme, como nunca quizás, ¿no? Sí. Yo estoy viviendo acá en casa con estos días, vemos, 2 meses y medio ya, con el padre Tommy de Loca, y el padre Tommy estuvo en enero 6 semanas, 1 mes y medio, estuvo en Calcuta, y estuvo compartiendo con la gente, con un grupo, digamos, de San Isidro, toda la experiencia de las hermanitas de la caridad de Teresa de Calcuta. Lo importante por las cuales él llegó tocado es el hecho de descubrir que como nunca el hombre puede percibir a Dios a través del servicio abnegado y servicial de estas mujeres, de estas personas, porque hay un montón de gente que está trabajando ahí. Yo creo que eso es verdad, o sea, las personas son caminos, son obstáculos para llegar a Dios. Y son obstáculos también, porque el mal ejercicio de una paternidad, el mal ejercicio de una paternidad religiosa, como puede ser la de un cura, ¿no es cierto?, que se comporta no decentemente, sino muy por el contrario, son como barreras, obstáculos que van alejándolo cada vez más a Dios. En cambio, si el sacerdote es una persona capaz de transparentar el mundo de la bondad, de la misericordia, de la alegría divina, es muy probable que la gente se acerque más al mundo religioso. Por eso me parece tan importante la actualidad que tiene este mensaje para el hoy. Ahora, hay también un segundo elemento, me parece, de actualidad, y es descubrir cómo hay tanto desamor, desarraigo y soledad muchas veces en el mundo en que vivimos. Es decir, el mundo, digamos, de los medios cibernéticos, el mundo de la comunicación a través de lo que estamos haciendo nosotros, este mundo, digamos así, tan fuertemente centrado en lo que es lo técnico, muchas veces deja al descubierto la soledad y el desarraigo del hombre de hoy. Y yo creo que ahí aparece todo lo que es el mundo de los vínculos, el segundo elemento, el mundo de los vínculos enormemente actual. Quizás el gran problema de la situación en que vivimos es la falta real de auténticos vínculos que son perdurables, que son estables, que son verdaderos, que no son egoístas, que buscan el bien de la otra persona. Y yo creo que cuando de golpe nosotros experimentamos en nuestra propia vida, ¿no?, y experimentamos en personas, que esas personas realmente son vínculos para nosotros, nuestra vida comienza a florecer. Quizás el gran invierno del tiempo en que vivimos es la falta de verdaderos vínculos o de verdadero amor. Porque lo que pasa es que la palabra amor está tan vituperada, tan malversada por muchos otros elementos que están ligados mucho solamente a lo sexual, que se pierde esa dimensión del amor en su totalidad, como vínculo profundo del uno con el otro y para el otro. Yo creo que el 31 de mayo significa, en definitiva, la misión de Schoenstatt, significa decirle al hombre que solo va a poder ser feliz si anuda verdaderos vínculos. Y yo creo que esto tiene un gran, enorme, y lo hemos experimentado en este tiempo de la pandemia, ¿no?, este tiempo del encerramiento. Hemos experimentado cuán importantes han sido los vínculos que quizás antes los teníamos muy descuidados. Descubrirle a la Virgen en medio de esta pandemia, en medio de esta situación en que estamos viviendo, descubrimos muy fuertemente también el hecho de que podemos confiar en alguien, ¿no? Por supuesto que aplaudimos a las 9 de la noche, cada vez menos, pero se aplaude todavía a la gente que labura, digamos así, por nuestro bien y por, en fin, lo que están testeando, lo que están ayudando, los enfermeros, etcétera. Pero en última instancia, creo que la gran experiencia, sobre todo latina,
es que podemos confiar en una persona. Y por eso el valor de la Virgen, no solo que no ha perdido actualidad, sino que ha ido cobrando cada vez más vigencia. No por algo las grandes peregrinaciones, los lugares marianos, la experiencia de Luján aquí en Argentina y en otros lados, sus propios santuarios marianos, ¿no? Creo que la Virgen es el lugar de encuentro con Dios y con el mundo religioso, y entre nosotros, ¿no? Es muy interesante cómo la Mater es también la que nos une, y por eso su mensaje es muy, muy actual. No solo en dimensión religiosa podemos confiar en mamá, entre comillas, sino también en función, digamos, del pueblo, ¿no? María es quien nos une. En María nos podemos sentir todos unidos, independiente de los coloridos políticos, sociales, deportivos, ricos y pobres. Luján es la tierra donde van los ricos, donde van los pobres, donde van los enfermos y los van los sanos, donde van los niños y los van los grandes, donde van las personas que tienen esperanza y las que la están buscando. Por eso ella es tierra de encuentro, es el término que a mí me gusta mucho de la Mater. Sí. Y bueno, yo creo también de que esto es muy actual porque el hecho del santuario, ¿no? es central. Yo creo que el Schoenstatt en salida, que especialmente se proclamó después de 100 años de Schoenstatt, el 18 de octubre del 2014, ese Schoenstatt en salida consiste fundamentalmente en hacer de que la campaña del Rosario siga saliendo de nuestro santuario, las imágenes peregrinas sigan saliendo de nuestros santuarios, y que la gente pueda llegar al santuario, que los misioneros y los misionados puedan llegar al santuario, a ese lugar también, no solo María el lugar de encuentro, sino que el santuario es el lugar de encuentro. Creo que es muy importante, ¿no? Y en ese sentido el arraigar el corazón y la persona a un lugar es parte central del mensaje de sanación del hombre de hoy. Hermosísimo, Padre. María, tierra de encuentro. Es una linda frase que vamos a incorporar, precioso. Y cómo descubrimos entonces, muchos quizás sin saberlo, cómo podemos de verdad vivir este 31 de mayo de manera tan particular y tan unido a la familia, ¿no? Con todo lo que significa. Así que, bueno, le hago una última preguntita. Nos gustaría saber cuál es su opinión para este 31 de mayo, que este año va en coincidencia con Pentecostés, en la historia de la Iglesia. Si analizamos un poquito lo que es Pentecostés, vamos a descubrir que Pentecostés es el momento donde la Iglesia, que estaba encerrada, por la fuerza del Espíritu Santo, sale al mundo a conquistarlo. Podríamos decir que Pentecostés es el día de la misión de la Iglesia, así como el 31 de mayo es el día de la misión de Schoenstatt. Los apóstoles, bien nos dice el texto, ¿no?, de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, estaban encerrados. Dice el texto de Lucas, el autor de los Hechos de los Apóstoles, escritor, dice de que estaban encerrados los tipos por temor, tenían un julepe bárbaro, estaban por miedo de los judíos, estaban encerrados los tipos, y dice que estaban también rezando, junto con María, la madre de Jesús, dice el texto de los Hechos 1:14. Es decir, estaban viviendo lo que más tarde nosotros llamamos una actitud de cenáculo. Estaban en el cenáculo, en el lugar mismo del cenáculo, y estaban rezando, ¿no?, con María la Mater. Y en ese momento, ellos, sin embargo, encerrados, todos con las puertas bien cerraditas, en ese momento llega el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego, como dice el texto, y ellos quedan llenos del Espíritu Santo, como la Mater después de la Anunciación. Y llenos del Espíritu Santo, ¿qué es lo que sucede después? Suceden tres cosas interesantísimas. Primero, los tipos salen al mundo. Se les fue el miedo, se les fue el julepe. Dejaron de tener ese miedo, ese julepe, salen al mundo. En segundo lugar, proclaman a Jesucristo, la buena nueva, el querigma, que se llama un término griego, no importa, transmiten, digamos así, el mensaje de Jesucristo, y van convirtiendo gente, adhiriendo gente, y lo tercero que hacen es experimentar una gran unidad. Y es el texto maravilloso de Pentecostés, donde gente de diversos lugares,
medos, persas, elamitas, judíos, prosélitos, todos escuchan la misma realidad, a pesar de que tenían idiomas absolutamente diferentes. Es la contrapartida de Babel, donde se produce la división de las lenguas. Pentecostés es el lugar donde todo se une en un solo lenguaje y mensaje, que es el mensaje de la esperanza y de la fe. Entonces, es el lugar del encuentro. Bueno, eso justamente es lo que nosotros queremos el 31 de mayo. Por eso este año hay una coincidencia, ¿no?, maravillosa entre el Día de la Misión y el Día de Pentecostés. Porque lo que Pentecostés significó para la Iglesia, significó el 31 de mayo y significa el 31 de mayo para nosotros. Así que hay una estupenda coincidencia. Buenísimo, padre. Gracias por... Bueno, una alegría. Bueno, un saludo enorme para usted y bueno, que siga bien y espero que nos podamos ver muy prontito. Un saludo enorme. Gracias. Padre. Sopla, Señor, te lo pido, quédate esta noche en mi alma, pues solo tu amor y abrigo me darán consuelo y calma. Sopla, Señor, sopla fuerte, envuélveme con tu brisa y en tu espíritu renovame, hazme libre en tu sonrisa. A pesar de mis caídas, hazme fiel a tus promesas. Sopla, Señor, en mi vida y arráncame esta tristeza. Sopla, sopla, Señor, tu grandeza. Sopla, hazme fiel en mi pobreza. Sopla. Sopla, Señor, en mi oído, sopla fuerte, arranca el miedo, pues sin ti me hallo perdido, sin tu luz me encuentro ciego. Sopla, Señor, haz de viento y bautízame en tu nombre, llámame a servir, Maestro, hazme fiel entre los hombres. Toma mi vida en tus manos, mis sueños, mi amor, mi todo, mi cansancio, mis pecados, y moldéame a tu modo. Sopla y bautízame en tu brisa. Sopla, renóvame en tu sonrisa. Sopla. Sopla, Señor, tu caricia por sobre mis sentimientos, que sea el ángel de tu misa quien obra en todo momento. Sopla, Señor, y hazte canto, pon tu palabra en mis manos, en ellas tu providencia, y bendice a mis hermanos. Quiero ser de tu árbol rama, fruto nuevo de tu cielo, que madure en tu palabra como un ave en pleno vuelo. Sopla, sopla, Señor, tu grandeza. Sopla, hazme fiel en mi pobreza. Sopla y bautízame en tu brisa. Sopla, renóvame en tu sonrisa. Sopla,